Hablemos de una de las ideas más potentes de la historia, la democracia. Pero no de cualquiera, ¿eh? Vamos a viajar a su origen, a la Atenas clásica. Fue un concepto que de verdad cambió las reglas del juego, pero, como vamos a ver, la realidad de quienes formaban el pueblo era bastante más complicada de lo que parece. Vamos a descubrirlo. A ver, para empezar, la palabra misma nos da la primera pista. Democracia. Viene del griego antiguo, claro. Demos, que significa pueblo, y kratos, que es poder o gobierno. O sea, literalmente, el gobierno del pueblo. Este sistema nació en Atenas, allá por el siglo V a.C., una época dorada de prosperidad y cultura. Pero ojo, esto no fue que un día los atenienses se despertaron y dijeron, «Hagamos una democracia». No, para nada. Fue la etapa final de un largo viaje político. El sistema de gobierno en Atenas pasó por la monarquía, después por la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos, e incluso por la tiranía, antes de llegar a esta forma tan novedosa de autogobierno. Y de verdad que fue una idea revolucionaria. Piensen en eso, que los ciudadanos comunes y corrientes pudieran gobernar su propia ciudad era algo nunca antes visto. Vamos a ver los principios que hicieron de este sistema algo tan especial. Lo que es realmente fascinante son los mecanismos que crearon para que esto funcionara. Creían en la igualdad de condiciones entre ciudadanos, tanto así que muchos cargos públicos no se elegían votando, sino por sorteo. Se partía de la base de que cualquier ciudadano era apto para gobernar. Y además, un detalle clave. El famoso Pericles implementó un pago por ocupar cargos públicos. ¿Por qué? Para que hasta los más pobres pudieran dejar su trabajo por un tiempo y dedicarse a servir a la ciudad. Y todo, absolutamente todo, giraba en torno a una idea central, el bien común. Esto es importantísimo. Las asambleas no eran para resolver problemas personales. Uno no podía ir a quejarse de que se le rompió el techo de la casa. No. Allí se discutían los temas que afectaban a toda la comunidad, a la polis, como por ejemplo, si había que mejorar el acueducto para que todos tuvieran agua. Y para que esta maquinaria funcionara, había varias piezas clave, varias instituciones. La principal, el corazón de todo, era la asamblea, donde se reunían todos los ciudadanos a votar las leyes. Luego estaban los magistrados, que se encargaban del día a día. La justicia corría por cuenta de los tribunales populares, formados por miles de ciudadanos. Y, finalmente, una asamblea más pequeña preparaba los proyectos de ley. Era una maquinaria política bastante sofisticada, operada por y para los ciudadanos. Hasta ahora suena increíble, ¿no? El gobierno del pueblo en su máxima expresión. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde la historia da un giro. ¿Quiénes eran considerados realmente el pueblo en la Atenas de aquella época? La pregunta, entonces, cae de maduro. Con un sistema tan avanzado, ¿significa que cada persona que vivía en Atenas tenía voz y voto en su gobierno? La respuesta, así, sin rodeos, es un no rotundo. A pesar de su nombre y sus ideales, la democracia ateniense era en la práctica una democracia muy pero muy limitada. Y los números son, bueno, bastante reveladores. De toda la población de Atenas, solo una pequeña porción, alrededor del 15%, eran ciudadanos varones con plenos derechos políticos. El resto, la inmensa mayoría de la gente que vivía y trabajaba allí, estaba completamente fuera del sistema. Ahora vamos a meternos de lleno en esto. ¿Quiénes eran exactamente estas voces silenciadas? Había 3 grandes grupos a los que se les negaba por completo cualquier tipo de participación en la vida política de la polis. El primer gran grupo excluido, y uno muy numeroso, eran las mujeres. Aunque fueran hijas o esposas de ciudadanos atenienses, se les negaba cualquier lugar en la vida pública. Su situación era de subordinación total. No tenían derechos civiles, estaban siempre bajo la autoridad de un hombre, ya fuera su padre o su esposo, y su mundo se limitaba estrictamente al hogar, a los trabajos domésticos y al cuidado de la familia. Y esta cita de Aristóteles, uno de los pensadores más grandes de la época, nos da una idea clarísima de la mentalidad. Se consideraba que la naturaleza misma de la mujer la destinaba a ese único rol. Así de arraigada estaba la idea que justificaba su exclusión. Además de las mujeres, otro grupo fundamental pero sin derechos eran los metecos.
Así se les llamaba a los muchísimos extranjeros que vivían y trabajaban en Atenas. Los metecos eran personas libres, que quede claro. Muchos eran artesanos o comerciantes, gente vital para la economía de la ciudad. Sin embargo, no tenían ningún derecho político, pagaban impuestos especiales y, a pesar de contribuir enormemente a la prosperidad de Atenas, no tenían ni voz ni voto en su gobierno. Una cita del historiador Jenofonte revela exactamente cómo se los veía, principalmente como una fuente de ingresos. Se valoraba su aporte económico, pero no se los consideraba parte del cuerpo político. Eran, digamos, residentes útiles, pero nunca ciudadanos. Y finalmente, llegamos a la base sobre la que se sostenía toda la sociedad ateniense, el grupo más grande y más oprimido de todos, los esclavos. Los esclavos no tenían absolutamente ninguna libertad. Eran considerados propiedad, instrumentos de sus dueños. Y es fundamental entender esto. La economía ateniense, y por lo tanto el tiempo libre que permitía a los ciudadanos participar en la política, dependía por completo del trabajo forzado de esta enorme población. De nuevo, Aristóteles nos ofrece una visión que hoy nos parece escalofriante, pero que en ese momento justificaba esta realidad. La filosofía de la época sostenía que algunas personas eran esclavas por naturaleza, seres inferiores cuyo propósito era servir. La esclavitud no era vista como un mal necesario, sino como algo justo y natural. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo reconciliamos el brillante ideal de la democracia ateniense con su dura y excluyente realidad? Esta contradicción nos lleva a la pregunta eterna que plantea la democracia. El punto crucial es este: el legado de Atenas es doble. Por un lado, nos dieron el ideal inspirador de un gobierno del pueblo, basado en la igualdad y la participación. Pero por otro lado, la realidad fue un sistema de derechos para una pequeña minoría que funcionaba gracias a la exclusión de la mayoría y se sostenía sobre la base del trabajo esclavo. Y esto nos deja con una reflexión final. La democracia ateniense se construyó definiendo de forma muy estricta quién pertenecía al pueblo con derechos. La historia de la democracia, desde ese entonces, ha sido una lucha constante por ampliar esa definición. La pregunta entonces sigue siendo tan relevante hoy como hace 2500 años. ¿Cómo definimos nosotros, hoy, quién forma parte de el pueblo?